Estamos ya para reinstalarnos en esta mesa de trabajo y como les habíamos informado, estaba ya en los estudios el doctor Patricio Gijón. Enseguida llegará la doctora Mariana Yepes y el periodista Carlos Rojas. Doctor Gijón, bienvenido, buenos días. El tema que queríamos tratar es el Consejo de Participación Ciudadana, cuál debe ser el camino para enfrentar lo que está pasando. En el programa anterior, como estábamos hablando del padre Tuárez, que es el actual presidente, claro, a rato se siente incluso desesperación de lo que pueda pasar, pero resultó que dijeron, vean, vamos a una muerte cruzada. Ya no solo tratemos el tema del Consejo, pero la muerte cruzada deja también al Consejo ahí, así es que, bienvenido, buenos días. ¿Cuál sería su primera apreciación de esto? Muchas gracias. Estoy convencido de que el pueblo ecuatoriano tiene la certeza de que ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que desaparecer. Esto fue creado por el Correato para buscar en este tipo de organismo una excusa de una supuesta y falsa participación social que nunca la vimos y un supuesto y falso control social que tampoco el Ecuador lo advirtió y que lo único que apuntaba era a, desde ese organismo, pues designar a dedo a una serie de autoridades de control que a la hora de controlar miraban hacia el otro lado. ¿Usted diría que este consejo sirvió, pero sirvió para consolidar el poder de alguien? Sin duda, este consejo sirvió para que esa dictadura populista, perversa y además amoral logre sus objetivos de alejar cualquier espacio de fiscalización, de control y mucho más de una participación de la justicia. Recordemos que ese Consejo de Participación Ciudadana es el que designó con las más altas calificaciones a elementos como Carlos Pólid. Recordemos que fue ese Consejo de Participación Ciudadana el que integró al famoso Consejo de la Judicatura. Recordemos que desde ese consejo se designaron a dedo a una serie de jueces y recordemos que ahora un muy fuerte personero del Correato que ahora guarda prisión, incluso se daba el lujo de mandar por escrito disposiciones para que nadie se vaya en contra de la verdad oficial que se dictaba desde Carondelet. Sin embargo, creo yo que el Ecuador ahora tiene una mayor claridad. Yo creo que este cura de apellido Tuárez lo que hace es representar legítimamente a ese organismo. Reúne todas las características para representarlo. Reúne precisamente sobre todo las características éticas para representarlo. Y creo yo que nunca como ahora ha estado tan bien representado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha dado un autobaño de verdad con este tipo de personaje tan descalificado. Bienvenido al licenciado Carlos Rojas. Carlos, ya no solo recurrir al periodista, ¿no?, que maneja, sino además al analista político y que además preparado para eso, ¿no es cierto? Esto que nos acaba de decir el doctor Gijón, más lo que hemos escuchado en el programa anterior, los que nos han estado siguiendo, una cosa es que, claro, describe crudamente a este consejo, pero no nos deja salvados de su existencia y de lo que pueda pasar. Francisco, doctor Gijón, muy buenos días, es un gusto estar en Radio Democracia. Sí, yo creo que esta es la consecuencia de la eterna improvisación con la que se maneja la política y las cuestiones de Estado en este país. No le encuentro otra respuesta como para darnos cuenta de que siempre estamos como sufriendo a última hora por las cosas que nos pueden llegar a pasar, por no haber hecho las cosas que teníamos que haber hecho bien desde hace algún tiempo. Todos nos embarcamos en una consulta popular, el país debatió la importancia de una consulta popular, pero quizás le faltó fuerza o no entendió que ese camino que se decidió no era el preciso. Pero cuando se dijeron, pongamos que se elimina, el presidente no lo quiso y puso que se elija. Así es.
Y frente a eso, nosotros no tuvimos, o sea, el país como tal, la sociedad como tal, no tuvo ni la claridad ni la fuerza como para exigir al presidente que el camino no sea el que estamos viviendo, el que él escogió. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Hace 4 meses, ¿cuál era el debate, Francisco? Decir es que hay que votar nulo para restarle legitimidad al Consejo, o hay que escoger las listas que nos mandaban los políticos interesados por WhatsApp, porque por ahí es donde se fue aclarando, y el curita se nos escapó en las listas. No, estaba también en las listas. Claro, ese era un elegible. Era uno de los elegibles. Y lo que podríamos decir ahí, Carlos, es, siendo uno de los elegibles, hubo gente que, reconociendo, desde mi punto de vista, éramos 3, digamos, eran 3 los que podrían ser electos, pero había que elegir 7 y dijimos, oigan, anulemos de una vez esto para que esto se promueva. Pero como cuando hablábamos alguna vez, tú y yo, resulta que los sectores más críticos con este proceso se diluyeron las discusiones en ver si es que convenía el nulo o convenía escoger entre listas. Exacto. Y se perdió una oportunidad importante como para entender que este organismo tiene un poder que va más allá del político que los controla. Y que ha sido funcional, pero para los que se idearon esto. El doctor Gijón nos acaba de recordar. Y para los que puedan venir, no necesariamente puede dejar de ser funcional, claro. Exactamente. Al que quiera llegar. El problema es que no entendemos bien hacia dónde queremos llegar como modelo de Estado y hacia dónde queremos llegar como sociedad. Y mientras eso no entendamos, vamos a tener una nueva reforma parchada y vamos a última hora estar sufriendo como cuando estamos a punto de perder el año en el colegio, tratando de buscar en el último supletorio la posibilidad de que te regalen los 2 puntos que te faltan para poder por último avistar a algún santo para pedirle que vemos que los santos no son muy efectivos. Sí, ya vemos o quizás que no. Cabe dejar al santo, porque como decía el doctor Gijón, es quizás esa cabeza de playa mucho más visible y sobre la cual se pueden ejercer las tareas de fiscalización con más fuerza, porque ¿qué es lo que sucede? Que si hay un proceso de descalificación del padre, la mayoría correísta puede fortalecerse, o sea, ahí es donde cabe o no la reflexión, es decir, cuál es la agenda que ellos tienen por delante. Y esa agenda ha sido clarísima. Ellos no estuvieron de acuerdo con todo el proceso de transición que se vivió a través del doctor Julio César Trujillo, y lo que van a querer es tumbarse las designaciones que se hicieron, y se va a seguir profundizando la inestabilidad y la posibilidad de que no exista en el momento que necesita el país este momento de claridad para fiscalizar y emprender una reforma judicial y aplicar justicia en los casos que estamos viendo que explotan cada día. No vamos a tener esa posibilidad de que se llegue a las investigaciones con fuerza y se sancionen a los culpables, porque vamos a vivir en la angustia de que ya mismo se tumban a la fiscal o que se tumban a la Corte Constitucional o a los superintendentes, nombran un contralor. Bueno, los contralores sí es medio complicado también. Sí, complicado también. Claro, porque ahí hay un problema también, o sea, hay. No podemos apasionarnos sobre la legitimidad que debería tener tal o cual funcionario porque simplemente resulta que es funcional o que ha hecho cosas en contra de un grupo que no nos gusta. Yo creo que ahí hay una serie de aspectos que nunca estuvieron claros desde que Polit salió del cargo, le reemplazó Celi. Celi ha dado ciertas respuestas, pero también ha manejado políticamente la Contraloría. Y frente a eso yo creo que el hecho de cuidar, como se ha ido consolidando el mismo. Pero el hecho de blindarle puede desgastarle al Contralor, le puede terminar desgastando. ¿Tú ves que una de las primeras cosas que podrían hacer es convocar un concurso para Contralor? Y yo creo que eso lo pueden hacer porque no entiendo el blindaje que le dieron. No me parece a mí que se sustenta. Doctora Mariana Yepes, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, que es un poco lo que nos tiene discutiendo al país, más allá puede llegar a tapar incluso algunos de los escándalos que existe, y ahora con el ingrediente que, como decía el doctor Patricio Gijón, ni habiendo apostado para encontrar un mejor representante de lo que significa el señor Tuárez, el padre Tuárez. ¿Qué hacemos con este consejo? ¿Cómo enfrentamos? Porque ellos se pueden consolidar haciendo cosas, ¿no? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días a ustedes que compartimos esta mesa. Este es un tema que
que ha motivado preocupación desde mucho antes, ¿no? Porque siempre nos preocupamos las personas que hemos estado fuera del poder en este tiempo. ¿Qué hace, para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana? La Constitución de la República, aprobada en Montecristi, yo creo que tiene cosas positivas, como aquellos de ser una constitución progresista en materia de derechos, ¿no? Yo creo que es progresista y que ha sido innovadora en materia de derechos. Y yo considero, sobre todo en el ámbito judicial, que todavía sigo vinculada, moviéndome en el ámbito judicial, considero que fue un aporte muy importante para la defensa de quienes intervienen en los procesos penales, que ya no es únicamente la palabra fría, sino que está rodeado de garantías y ha habido un desarrollo extraordinario. Aunque el paso inicial lo dio la Constitución del 98, pero no teníamos todavía conciencia de que nosotros debemos actuar bajo las normas constitucionales y sobre todo con los instrumentos internacionales. Pero algunos más bien critican, doctora, perdón ahí la puede ser interrupción, de que sea tan garantista y nos someta a los instrumentos internacionales que perdemos hasta de vista la propia Constitución aprobada, ¿no? Bueno, no creo que perdamos de vista, yo creo que existen criterios y criterios para la aplicación de las normas de derechos, ¿no? Por ejemplo, en la última decisión del Consejo de Participación de la Corte Constitucional, sin entrar en valoraciones, que no voy a hacer en mi posición, no creo que interese a nadie, pero me parece que utilizó una corriente evolucionista, progresista, que, bueno, es motivo de crítica, ¿no? Entonces, naturalmente que esa interpretación tampoco está sustentada en una resolución que sería vinculante de la Corte Interamericana o de otras cortes, sino es una opinión consultiva. Pero bueno, ese es un paso yo posterior. Creo que, ¿Usted diría que esta Constitución de la que resalta exactamente, tiene la otra mitad? Lo positivo es eso, ¿no? Pero en cuanto a la parte organizativa, eso sí me parece a mí bastante complicado. Vea, por ejemplo, ahora estamos dejando a un lado lo del Consejo de Participación Ciudadana, que siempre me pareció a mí un organismo inútil y repetitivo, pero el tema de evaluación a los integrantes de la Corte Nacional, yo creo que también prescindiendo de quiénes son los integrantes de la Corte Nacional, yo creo que nos coloca en una fase de inseguridad jurídica, porque si el máximo Tribunal de Justicia, que está conociendo casos delicados en razón del fuero, tiene esos temores, ese temor de salir, de ser evaluado, y después he oído que habría, el momento que se presente se designe ya una fecha para la evaluación, había una renuncia total de la Corte, ¿no? Pero eso no le parece que sería bueno. Sería bueno. Demostrarían que tengan vergüenza, por lo menos. Bueno, ¿no? Depende de cómo se le vea, pero sería también dejar en acefalía una de las funciones del Estado. Hay que aunque ya rápido, hubo pero ¿cuánto demora un concurso? ¿Cuánto demora un concurso? Pero para yo creo que sigan los que están, inseguridades, ¿no? Y todo eso habría que meditarlo bien. Pero en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, antes estaba la Comisión Cívica Anticorrupción, que era la expresión de la participación ciudadana precisamente en ese objetivo, ¿no? Pero ahora se institucionalizó, se estatizó la participación ciudadana, y entonces al estatizarse ha perdido su espíritu, ¿no? Ya no es una participación ciudadana. Y si nosotros revisamos la norma constitucional, donde están las funciones básicas de este órgano, que encontramos una serie de declaraciones líricas que ¿a dónde van? Como funciones. Por ejemplo, promover la participación ciudadana. De esto está encargado el Consejo de Participación Ciudadana. Promover la participación ciudadana. ¿Qué actos ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana anterior y el de ahora? ¿Cómo ha planificado esa promoción de la participación ciudadana? Eso es gravísimo. Establecer mecanismos de rendiciones de cuentas de las instituciones y entidades del sector público. Si es obligación, no hace falta que existan mecanismos para eso. Es obligación de las instituciones públicas. Capaz que ellos organizaban el cóctel para que tal vez será eso, no entiendo,
eso, pero la rendición de cuentas está desde hace muchísimos años, antes de que exista este organismo constitucional, porque cuando estuve en la Fiscalía, yo rendí cuentas siempre. Cada año se rendía cuentas de lo que se hace, se rinde cuentas ante la ciudadanía, ante el Congreso, se rendía ahora Asamblea Nacional. Entonces, así hay algunas, ¿no? Y la que más me preocupa, que de eso deberíamos, creo que profundizar, discutir, es aquella que le encarga la investigación de hechos de corrupción y la presencia en los procedimientos, digamos. Puede ser ¿Qué está haciendo? Pero ¿cómo puede ser? Si hay una no solamente duplicidad, una triplicidad, entre una multiplicidad, la Contraloría, la Fiscalía. O sea, le está quitando funciones de la Fiscalía. Pero pensemos en todo este tiempo de los consejos de participación ciudadana, ¿cuántos actos de corrupción ha investigado? ¿Cuántos han ido a la justicia? No a la justicia, a la Fiscalía. Bueno, el transitorio fue a la Fiscalía y entregó por lo menos 5 de los casos más sonados, ¿no? El transitorio, sí, pero hablo del anterior. Del anterior, no. El transitorio, pongamos un paréntesis, ¿no? Como su nombre lo dice, transitorio. Él quiso pasar, su intención era pasar de una época nefasta a una época a otra, pero lo que tenemos ahora también no es lo mejor. Doctor Gijón, frente a las propuestas y al análisis que hace la doctora Mariana Yepes, uno diría, entonces vamos a enfrentar en principio cómo plantear el cambio. Tiene una llamada de Carondelet. Le dejemos, Carlos, frente a la propuesta de la doctora, ya está. Frente a la propuesta que nos decía la doctora Yepes, doctor Gijón, ¿cómo enfrentar? Claro, nos habla de la duplicidad de funciones, y usted nos recordaba que no sirvió para nada de eso también, pero que tiene las atribuciones y podría comenzar a funcionar ahora, que puede ser para defender algo, ¿no? Dentro de un Estado de Derecho y de una democracia bien entendida, ese es un mamotreto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, concebido únicamente para la acaparación de poderes y de funciones y para alejar cualquier tipo de espacio de fiscalización y, peor aún, cuando hablamos de espacios de aplicación de la justicia. Yo tengo la certeza de que el actual Consejo de Participación Ciudadana tiene una receta desde el ático. Tengo la convicción de que se dictó y se escribió una receta en el ático. ¿Qué dice esa receta? Primero, nombrar a este sacerdote Tuárez, aprovechando de la condición religiosa del pueblo ecuatoriano, de las convicciones, manejar, por supuesto, una campaña con disfraz incluido, y que para no era que correísta, supuestamente. Claro, y también decir que él estaba alejado del correato para que el engaño sea completo. Curita, no correísta, ha de ser bueno, ha de ser honrado. Entonces, esa es la primera de una receta que desde mi punto de vista se dictó en el ático. La segunda, desconocer las acciones cumplidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo, de cuyo patriotismo, de cuya calidad moral, de cuya integridad total nadie puede dudar. Entonces, había que revisar, y ya se escuchan voces de estos descalificados diciendo que hay que revisar todo lo hecho por el doctor Trujillo y ese consejo, y ese consejo transitorio, cuando aquel organismo transitorio lo que hizo es devolverle al Ecuador cierto grado de institucionalidad. Por eso es que yo creo que se justificaba plenamente, sin duda, la decisión del doctor Trujillo y de ese consejo de reconocer la condición del Contralor General del Estado, doctor Celi. En esto yo discrepo con el mayor respeto de Carlos Rojas. Luego, en esa receta también se escribió la necesidad de destituir precisamente al Contralor Celi y a la fiscal general del Estado, ahora se llama así, a la doctora Diana Salazar. ¿Por qué?
porque son los dos elementos que más han causado daño a la estructura mafiosa. Porque desde la Contraloría General del Estado se han emitido una serie de pronunciamientos, incluso con indicios de responsabilidad penal, porque desde ahí se ha logrado develar de alguna forma cómo no existe obra grande, pequeña o mediana exenta de corrupción, exenta de sobreprecio. Dicen que ha sido demasiado oportuno para eso. Dicen muchos. En el Ecuador, y en eso tengo total acuerdo, todo es materia de un enorme debate. Cuando necesitamos fijar ejes concretos para el retorno a la institucionalidad, a un pleno ejercicio de una nueva justicia, terminando con la receta que yo decía, destituir al Contralor para el Correato es fundamental, como también a la doctora Diana Salazar. Porque ahora sí, tenemos una nueva Contraloría, una nueva Fiscalía. Claro, todavía de alguna manera me dicen que en los aparatos de Fiscalía y Justicia, en Justicia sobre todo, hay una enorme cantidad de gente que está precisamente desde la época del correísmo. Luego, en la receta se habla de abrir los espacios, allanando caminos judiciales para el retorno de este gran Mesías que es el expresidente Correa Delgado. Esto es lo que el Ecuador, visualizando, tiene que cortarlo de un tajo. El propio doctor Trujillo Vázquez hizo una comisión del más alto nivel, encargada de recoger firmas en el Ecuador para ir a una consulta popular y desaparecer a este organismo que nunca debió haber existido. Entonces a que hagan la pregunta y se comience a hacer? Bueno, si no sigue pasando el tiempo. Creo que existe la necesidad de empujar esto. Me parece además que si es que viene la consulta desde el Ejecutivo sería un craso error, porque considero que puede convertirse más bien en una consulta en relación a si el país está de acuerdo o no con el ejercicio de las acciones gubernamentales. Eso ya ocurrió en el pasado. Entonces eso es muy peligroso. Esto debe salir desde la sociedad civil. Carlos, bueno, si la sociedad civil, y no hay quien la organice, todo disperso como dejaron, y cumpliendo la norma, o sea, hay que ir a la Corte Constitucional ya con la pregunta, o podría resolver, no sé, ¿qué piensas tú de una consulta directa del presidente? Ahí me parece a mí que radica el gran desafío y la gran preocupación y la posibilidad de que esto se desbarate a última hora, porque hacer una consulta popular en las condiciones en las que está el país es bien complicado, porque siempre va a ser manejada como un plebiscito al gobierno. Así el gobierno no esté adelante, o sea, mejor. Esto va a ser así, porque son 2 años de gobierno, hay un periodo ya largo transcurrido, ya se puede evaluar a Moreno, y siempre sucede que en estas alturas, cuando los gobiernos han emitido una consulta popular en el pasado, por estos temas, acordémonos de Febres Cordero, acordémonos de Sixto Durán-Gallén, pierden las consultas, porque la habilidad de la oposición, en este caso que la oposición serían los correístas, sería mucho más fácil como tratar de meterse en esa como campaña, en esa propaganda, para tratar de socavar la posibilidad de que se haga una buena reforma. Y yo sinceramente no veo a otros líderes muy interesados en impulsar una consulta con ganas y con valor. Bueno, algunos a Nebot. Claro, algunos defendieron, ¿no? Yo no le veo a él con la posibilidad de decir, me voy a poner esta consulta en el hombro para poder sacarla adelante. Otros sectores sí, Guillermo Lasso sí lo haría. Y lo ha dicho, sí. Y lo ha dicho. Que va a recoger eso por un lado. Sí. Hay otro paquete de reformas que se está trabajando en la Asamblea Nacional, que me parece a mí que esa puede ser la salida quizás un poco más rápida. La vía reforma, que implica que en 45 días se debaten entre el primero y segundo debate, y lo que se resuelve se va a consulta popular, con una recolección, me parece que fue más de un 1%, que es mucho más fácil. Será más fácil, pero siempre con el riesgo de que esa consulta se pierda. El problema también es que cuando tratamos de reformar este tema del quinto poder y tratamos de hacerlo de la forma más sutil para no tener que meter una consulta popular de por medio, sino hacerlo vía legislativa, corremos el riesgo de que no sea una reforma legítima y estemos irrespetando la Constitución. Entonces, me parece a mí que hay una serie de trampas
que abonan. Dejaron con candados toda esta legislación. Ahora, yo planteo también otro tema que me parece que es importante, y retomo un poco las palabras de la doctora, de la ex fiscal, de la doctora Yepes. Por un lado es el papel que en este momento juega la Corte Constitucional. Ellos se vuelven ahorita una suerte de candado para evitar que al Consejo de Participación se le vaya de las manos cualquier resolución. Pero ¿qué pasa si empezamos a deslegitimar los fallos que ellos están haciendo porque no nos gusta lo que hicieron hace 3 semanas? Claro. Entonces yo siento que... O es legítimo porque me gusta y no es legítimo porque un fallo no me gusta. En el comercio pero ahí te podrían decir... el doctor Salgado con mucha sabiduría, es decir, yo tengo que respetar lo que toma la mayoría, la decisión que toma la mayoría. Y además él salió a defender como decisión de la Corte. Entonces yo digo, si nos seguimos enfocando en cuestionar o en tratar de deslegitimar las acciones que hizo la Corte, nos guste o no nos guste, estamos dándole la posibilidad al Consejo de Participación y al correísmo para que puedan debilitar ese espacio. Y con esa debilidad, me parece a mí que es mucho más fácil que desde la Corte Constitucional, digamos, desde el Consejo de Participación, se empiecen a tomar decisiones que nos preocupan. Con respecto a lo que decía el doctor Gijón, de hasta qué punto la actitud o la actuación del Contralor era necesaria, quizás era necesaria, pero yo creo que él terminó victimizando a Correa, porque llegaron una serie de estudios, de informes que ellos presentan con mucha rapidez, con mucha oportunidad, con temas bastante discutibles. Pero algunos dicen que ya estaban hechos. Podría ser, no pero sabe cuando por qué empiezas no a lo cuestionarle, sacaron. pero yo creo que ya en términos políticos, te empiezas a cuestionar por la deuda, por esto, por el otro, o sea, llegaron 30, 40. El cumplimiento de la tarea. Está bien, puede ser, pero políticamente eso se quedó atrancado en una fiscalía y en una justicia que han pasado los años y vemos que no hace nada. Entonces es un espacio para que Correa se victimice y diga, ahí está, lo que quieren es perseguirme porque la justicia han no sacado tantos informes que no logran probar nada. Ese también es un grave problema. Es un grave y hasta que se nombre el Tribunal de Cuentas que él sea Contralor, eso también cuestionabas tú. Sí, porque ese es un tema que aparece de la noche a la mañana, no hay un debate político serio alrededor de eso, y esperar a que se cree un Tribunal de Cuentas cuando no sabemos ni bien ni cómo va a funcionar. Entonces meterle como una reforma política sobre otra. Entonces yo digo, no sé cómo poder iniciemos los primeros pasos para... A lo mejor, Francisco, yo creo que la institucionalidad del juicio político es quizás el mejor candado para poder blindar lo que pueda pasar ahí, ante la eventualidad de que una consulta fracase. Pero el resultado de que sacar al padre Tuárez y que entre cualquiera de los 14 correístas que siguen en la fila... Yo me acuerdo que el otro día, con todos los cambios ideológicos y de posición que ha tenido Ramiro Aguilar, dijo una cosa que me parecía interesante. Dijo, sí, estamos bien, a mí me parece que este es un mamotreto, no deberíamos estar pensando en tener un consejo, pero lo tenemos. Pero ¿por qué no pensamos en que lo que debería también funcionar en este país es la institucionalidad del juicio político? Que el fiscal chueco que se nombre en una parte en la asamblea realmente llegue a ser censurado por su mala actitud. Entonces, yo no sé que mientras avanzamos con esta suerte de reforma constitucional que yo le veo muy enredada y tengo la sensación de que a lo mejor no funcione, no llegue por la vía electoral a tener el resultado que querramos, quizás la posibilidad es de que en la asamblea haya un blindaje que evite a los actuales consejeros irse de riendas. El juicio político ahí, Carlos, puede llevarnos a una cosa, a que solo vamos sustituyendo y el consejo... No lo sé, pero yo, o sea, a mí me preocupa mucho el tema de que a través del voto popular se puede enredar el tema. Pero o sea, ya no se enredar. Doctora Mariana Yepes, el error de haber puesto a que se elija el consejo en vez de enfrentar su eliminación directamente nos tiene en este problema. Y claro, lo que dice Carlos es, si mañana es el cura Tuárez o cualquier otro de los que están ahí, que además los 7 y los 7 suplentes son igualitos. Peores quizás. Peores en algún caso, sí, como dice. Entonces, ¿cómo enfrentar jurídicamente esto? Yo comparto con la idea de que es muy difícil a través de la consulta popular. ¿Ah, sí? Sí, porque generalmente la historia nos dice, se ha identificado con el gobernante de turno y entonces la consulta se convierte en una consulta sobre la popularidad del gobernante y entonces ha habido
más allá de quién la convoque, si el presidente o la pero sociedad yo civil. creo que cuando convoque el presidente, pero la sociedad civil sería un buen ejercicio, ¿no? Sí. Inclusive ya está designada la comisión, como nos recordó el doctor Gijón, pero no se ha sabido si ha empezado a recoger las firmas. Entonces, para recoger las firmas debe presentar la pregunta a la Corte Constitucional, calificarla, de ahí. Eso no se ha iniciado, no ha iniciado ninguna actividad. 1.060.000 firmas válidas. Eso significa ¿Qué tiempo recogeremos? Al menos unas 2 millones habría que recoger. 2 millones, por lo menos 2 millones. Eso es casi la mitad de los recursos y todo eso. Exactamente, pero todavía no se ha hecho. Y algunos van a decir, vamos a dañarles las firmas y firmemos mal. Exactamente, porque siempre habrá una mala intención, ¿no? Eso, pero me parece que sería la salida, pero la otra es que lo haga la Asamblea, y la Asamblea ha entrado en un debate ya. El otro día por lo menos hubo la primera reunión con ese sentido, pero tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces, no olvidemos funcional políticamente algunos sectores. Y no olvidemos que en la Asamblea también existe un fuerte grupo correísta. Y un fuerte grupo que a la final en ocasiones se junta con aquellos que tienen su pasado correísta. Entonces muchas cosas no pasan precisamente por eso. Entonces es un poco delicado. El juicio político pues se está desgastando antes de que inicie, porque ya veo criterios en contra, criterios respetables en cuanto al manejo de la Constitución. Ellos tienen su punto de vista, exactamente, pero además su interés puede resultar también. No sé si será interés, pero de todas formas vi en el programa precisamente con Carlos políticamente correcto, que se expresaba así con agresividad, inclusive esos puntos de vista, y da pena, ¿no?, que se vaya desgastando esta posición. Entonces se recogen las firmas y veamos qué resultado habría de pero yo le planteo una cosa. ¿Qué pasaría, usted que sabe de leyes, qué pasaría si el Consejo de Participación mañana se tumba la fiscal, por ejemplo? Desconoce eso. Bueno, tenemos lo que usted expresó y con muchísima propiedad. Yo creo que tenemos a la Corte Constitucional. No, entonces la Corte Constitucional lo que podría hacer es primero ir en contra de la Corte Constitucional, que sería un desbarajuste completo. Esa sería, ¿no? Pero antes de nada yo quisiera mencionar algo relacionado con el Contralor. Yo creo que el Contralor ha estado ejerciendo bien sus actividades. Él es subrogante, se discutió y inclusive he visto hay un informe, y también unos, ¿qué serían? Videos, unos mensajes. Yo no manejo bien las redes sociales, en las que Correa estaba distribuyendo la acción de personal, en la que le destituía, le mandó desde Miami, en sus vacaciones. O sea, no estaba ejerciendo el cargo. Como subrogante. ¿No es cierto? Cuestionable aquello. Pero lo que expresó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, me parece que era lo correcto. Él, siendo subrogante, ¿qué es lo que tiene que hacer? No es que le brindó, sino que él tiene que cumplir el periodo que le faltaba. Esa es una interpretación. Entonces, me parece que esa fue la razón. Entonces, ese no dice el podría. Informe, exactamente. El informe dice que entonces, siendo no el subrogante, no se le puede tocar, termine hasta que sea. El problema es que pusieron hasta que nombre la... ahí está. Entonces puede nombrar cualquier momento. Puede nombrar cualquier momento y ahí está la tremenda inseguridad, ¿no? Si la doctora Yepes, doctor Gijón, nos recordaba lo de la inseguridad jurídica con la Corte Nacional, yo digo, corrámonos de esa inseguridad un poquito pero esto tiene que cambiar. Sin duda. Pero no. Y lo del Contralor que tiene esta vacío, le pediría los dos casos que... Carlos Rojas, que es un talentoso comunicador social, reconocía el cumplimiento, quizá exagerado, decía él, de parte del Contralor General del Estado, quien al haber emitido una serie de dictámenes, incluso con indicios de responsabilidad penal, decía Carlos Rojas, podría haber victimizado a Correa. Me parece que el cumplimiento del deber del guardián del buen uso de los fondos públicos, que es el deber primario del Contralor General del Estado, debe apreciarse de la manera como lo apreció Julio César Trujillo y ese Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, que tras... reconoció la subrogación. Claro, que tras mirar cómo había una nueva Contraloría que trabajaba en función de cortar uñas de una mafia que había hecho y deshecho en el país, pues hizo lo que debía hacer. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio, tan respetable, manejado por un hombre del nivel de Julio César Trujillo, actuó de manera correcta. Ahora bien, ¿cómo salimos de este organismo adefesioso? Creo yo que es precisamente el camino que dejó señalando el doctor Trujillo, con su fuerza moral, con ese peso indiscutido en el Ecuador, lo que nos abre precisamente un sendero hacia una solución. Creo yo que es deber exigir a ese grupo de ciudadanos respetables, ciudadanos ecuatorianos que fueron los encargados de precisamente hacer toda la tramitación previa que tiene que ver con presentar un proyecto de consulta, ir a la Corte Constitucional, recaudar las firmas, que no van a ser menos de 2 millones, efectivamente, y poner en marcha todo este operativo que tengo la convicción que seguirá siendo, de alguna manera, seguirá siendo el trasunto de lo que significa la posición de Julio César Trujillo. Ahora bien, el tema medular tiene que ver también con la necesidad de que las instituciones del Estado actúen. Y la Asamblea Nacional, habiendo iniciado un proceso de enjuiciamiento político, creo yo que debe evaluar las condiciones de esta propuesta. Yo tengo un muy buen criterio del asambleísta Fabricio Villamar. Creo yo que se trata de uno de los asambleístas serios que tiene, de los pocos, digo yo, que tiene la Asamblea Nacional. Y tengo la certeza de que él, que además es un hombre de derecho, es un abogado, estará haciendo todo lo necesario para reunir las condiciones que son fundamentales para este enjuiciamiento. Muy bien, supongamos que se lleva adelante el enjuiciamiento y supongamos que existe la remoción de Tuárez. ¿Qué es lo que viene aquí? Pues le sustituye la vicepresidenta, la señora Chalá. Y seguimos con este consejo de esas características, Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasaría si este Consejo de Participación Ciudadana osa con remover a Diana Salazar o al Contralor Celi? Tengo la certeza de que la población ecuatoriana no lo va a permitir. ¿Qué pasaría si es que osa irse en contra de la Corte Constitucional? Ahí hay situaciones delicadas. Creo yo que debemos actuar con mucha responsabilidad, sin mezclar aspectos incluso religiosos y de otro orden, sin decir, esta es buena corte porque está dictando tales fallos que me gustan, o esta es una mala corte porque dicta fallos que me disgustan. Aquí, el presidente de esa Corte Constitucional ha dado un ejemplo de sobriedad y seriedad, cuando él, lejos de sus propias convicciones, ha tenido la fortaleza de salir a defender las decisiones válidamente adoptadas, dice él, de la Corte Constitucional. Que eso me agrade o me desagrade es otro tema, es un tema absolutamente diferente y de otra discusión. Claro. Carlos, si estas son las condiciones, uno podría decir lo menos, la Corte Constitucional debía pronunciarse en este momento de descuadre, por decirlo menos, del Ecuador, ¿o no? O sea, de lo que hemos conversado, me parece que los tiempos estaban justos. ¿Sí? O sea, tenía que pronunciarse sobre el tema del matrimonio igualitario, porque me parece que los tiempos estaban ya pisando y querían ellos evacuar para que eso no se enrede más. No es un tiro que se han dado en el pie por Pero resolver. yo creo que, bien en términos políticos, el nivel de
de enfrentamiento y de crítica que he recibido a mí me parece hasta cierto punto desproporcionado, y eso sí le pone a la Corte Constitucional en un momento muy delicado ahora, porque lo que están haciendo es tratando de deslegitimarle y de considerar que los jueces que ellos tienen no sirven por los votos que metieron. Entonces eso sí es dar un pretexto para que a través de ahí no exista lo que decía el doctor Gion, la fuerza ciudadana para blindar una institución como la que el mismo doctor Salgado asegura que sí lo va a hacer. Pero te propongo ahí una cosa, no van ni contra la fiscal, ni contra la Corte Constitucional, y nombran mañana, que pueden hacerlo y está previsto, defensor público. ¿Le aceptamos o no? Toca, está vacante, tienen que hacer el concurso, claro. Y ellos están con esas atribuciones. Es grave. La situación pero está votamos compleja, por ellos. ¿no? O sea, una fracción de la aprobación muy chiquita. Bueno, me refiero a como sociedad. Sí, claro, tuvieron un voto. No, yo quería pensar, y te iba a preguntar, ¿y por cuáles de estos 7 votaste? Por el cura, claro. No, nada que ver. Pero digo, el problema es ese. Ellos tienen ahorita adelante una serie de nombramientos. Que podrían hacerlo. Que más bien concentrarse en eso, si se concentran en eso y se dedican, van a legitimarse. Pero bueno, es que están ellos ahí. Pues. Claro. Yo no creo, este momento está dedicado el señor Tuárez a cotejar la realidad con lo que ocurre dentro de los papeles que ha presentado. Él está dedicado a romper sus líneas con la propia iglesia, porque ahí mismo dicen que ha vendido su alma al diablo. Yo no creo, porque al interior de ese propio Consejo de Participación Ciudadana hay 2 o 3 elementos que han ido a la Fiscalía a pedir que actúe y a la propia Contraloría del Estado. Yo no creo, porque en definitiva tiene tal cantidad de problemas alrededor, un rabo largo de esos de paja seca, que no le va a permitir hacer otro tipo de cosas que no sea el buscar salvarse. Pero en cambio, yo creo que el señor Tuárez es lo de menos en este momento, porque puede ser destituido. A mí me parece el consejo. Pero sume otro, y sume este señor Juan Javier Dávalos, que tiene un alineamiento mucho más marcado. No, mucho más militante. Pero también la vicepresidenta. También, o sea, ella puede ser la presidenta, pero la mayoría de 4 van a mantenerse, no van se va a mantener, más bien puede crecer así. Ahí puede ser que hasta mejor funcione el señor Tuárez ahí y no se vaya. Doctora, es el consejo, no es ni el padre Tuárez. Así es, no es ninguno de ellos, y yo creía que era un modelo adecuado aquel que sea a través de la democracia que se elijan los miembros de participación ciudadana. Yo creía que eso era lo acertado. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana es precisamente eso, el encargado de la participación ciudadana. Pero como montaron el esquema y exactamente parecía, pero fíjese que no podían hacer campaña. No fueron escogidos debidamente los candidatos. No, se podría presentar cualquiera. Exactamente. Pero han tenido una serie de incapacidades y no fueron controlados. También fueron, hubo omisiones en ese control. Entonces, todo ha fallado, pero es que también nuestra democracia todavía sigue siendo inmadura, ¿no? Y no elegimos a la persona adecuada. No pensemos ahora en el Consejo de Participación Ciudadana, porque fue elegido con una minoría. Porque si analizamos la gran votación, con una minoría, el promedio es del 4.5. Entonces es mínima sí, totalmente. Entonces, y gracias a que algunos promovimos el nulo. Exactamente. Si no habrían puesto con el 15, el 20%, y se parecían a los alcaldes. El resultado da lo mismo. El resultado es exactamente lo mismo, porque de todas formas están elegidos, ¿no? Y ya tienen su nombramiento y totalmente legitimado. Entonces da lo mismo. Pero yo creo que es verdad que el Consejo como institución es lo que debería desaparecer, o por lo menos suprimirle las actividades, las funciones. Y eso pasa por una ley al interior, ¿no? No creo que sea ley, porque es una reforma constitucional que no topa la estructura del Estado, simplemente. Entonces quizá es una reforma constitucional un poco más fácil de que se haga, ¿no? Sin topar la estructura del Estado. Topar sería que se suprima el Consejo. Pero lo otro es restarle esa función de designar a los altos funcionarios. Pero eso también pasa por reforma constitucional. Entonces, claro, es una reforma constitucional, es la
reforma al artículo 208, donde están las funciones del Estado. Entonces, suprimir una función es modificar la Constitución, pero no a la estructura. Pero yo creo que eso es importante, porque el Consejo, ¿de qué ha servido? Ha servido para nombrar a las personas que el presidente de turno, el economista Correa, él disponía. Claro. Entonces le daba una apariencia no legal, constitucional a sus nombramientos. Así es, ¿verdad? Y eso le servía a él. O sea, todo estaba bajo el estaba poder legislado de él, para que él ejerza el poder. Estos artículos que se refieren al Consejo de Participación Ciudadana son para él. Todo para él, para solventarse más, para sustentar más su autoritarismo. Las otras funciones pues, son solamente teóricas, ¿no? Y podrían quedar, pero sería un desperdicio de recursos humanos y económicos también para mantener una institución sin funciones. Entonces, poco a poco iría desvaneciéndose, pienso yo, si le quita la función aquella de nombrar. Porque eso es lo que crearía caos. Con la función, manteniendo esta función, va a destituir a aquellos que fueron nombrados. Se les va a ocurrir cualquier cosa. De participación y ahí entra una... Deme un minuto, Francisco, para expresar algo que es necesario que lo diga. A través de redes sociales donde participo, se hace una campaña culpando a quienes promovimos. Digo promovimos porque soy uno de los que estuvo ahí, el voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana, y dice, he ahí el resultado, ustedes son los culpables. No es así. Cuando hay un Consejo de Participación Ciudadana de las características del que tiene ahora el Ecuador, con Tuárez a la cabeza, con no más del 5% del electorado favorable a ellos en elección de urnas, significa que nace absolutamente deslegitimado y que tenemos el deber de ir hacia su extinción. El tema de fondo es, ese organismo no puede seguir pervirtiendo el sistema democrático. Hay que suprimirlo. Ese es el tema de fondo en el que debemos recoger el liderazgo de Trujillo Vázquez, lo que él dejó estableciendo en el país a través de la comisión, sin dejar de lado opciones como las de la reforma constitucional o de la enmienda constitucional, que paralelamente deben hacerse todos estos trabajos y tareas, sin dejar tampoco de lado la capacidad de fiscalización que debe ser retomada de una manera seria por la Asamblea Nacional. Carlos, entonces las dudas pues se pueden ir blindando también, pero las votaciones que de todas maneras hay que enfrentarlas, veo que te generan más dudas también. Yo lo que creo es que debería ser un momento de demostrar liderazgos. Yo creo que es un momento, no sé, antes de la consulta popular de 2018, en septiembre, octubre del 2017, todo el mundo estuvo presto para hablar sobre la necesidad de reformar la Constitución e ir a una consulta popular para cambiar este Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ese es el momento ahora. Yo creo que es el momento para que los grandes líderes políticos de este país empiecen a hablar, no necesariamente de la reforma, o no solo de la reforma, sino hablar de la necesidad de guardar y de proteger el legado que tuvo el Consejo Transitorio al nombrar organismos y entidades bastante más independientes. Entonces yo creo que sí es un momento como para que Jaime Nebot se pronuncie, es un momento para que el presidente Moreno se pronuncie. Él ha tenido una posición bastante ponderada en el tema de la Corte, al decir, yo dejo el fallo que tuvo la Corte sobre matrimonio igualitario, yo soy respetuoso, me pareció una actitud bastante democrática y madura, pero en este momento hay que saber que él fue el gran mentalizador de esta reforma. Elección, claro. Él debe este momento decir, no, nosotros estamos con los ojos sobre el Consejo de Participación y vamos a estar vigilantes de que ahí no suceda nada. Yo me imagino que los gremios empresariales tendrán algo que decir, determinados alcaldes tendrán que pronunciarse. Si la sociedad no encuentra en sus líderes políticos una guía y un pronunciamiento, vamos a sentir como que estamos patinando en una reforma que ni siquiera sabemos bien cómo la hacemos. Creo que es el momento en que los políticos vuelvan a retomar la agenda, ahora quizás de pensar en una reforma al futuro, pero de defender
lo que se ha logrado. Y creo que esa va a ser quizás un mecanismo adicional para evitar que el señor Tuárez o la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana traten de generar más caos en el país. Doctora Yepes, con usted culminamos entonces el mensaje de cómo la salida, la invitación que nos hacen y las dudas que nos quedan. Exactamente, hay más dudas que certezas, pero yo creo que sí existen caminos, ¿no? Ya. Y los caminos han sido mencionados aquí. Yo creo que uno de los caminos es aquello de que se formalice ya, se materialice la presentación de la propuesta y la recolección de las firmas, porque ya se nombró una comisión y todos estamos muy satisfechos con la comisión, lo digo personalmente y he oído a muchas personas que están conformes. A mí me están generando dudas. Sí, por lo que no, que no se acelera, ¿no? Ya, pero también existe, como aquí el señor Rojas lo reconoce, el licenciado Rojas, que es que se puede hacer las dos cosas a la par, ¿no? La enmienda y también caminar hacia la reforma, puede ser que demora un poco más. Un resguardo a lo que pueda pasar. Y yo creo que, bueno, sale el sacerdote Suárez, mal sacerdote, ¿no? Sale y quedamos en lo mismo. Eso es una de las grandes preocupaciones. Pero de todas formas él tiene que salir. Eso es indudable, que tiene que salir, y su presencia desgasta más a esa institución. Que no por eso algunos dicen, no será mejor que se quede. Yo creo, pero hará más locuras, ¿no? Porque además yo creo que él sí tiene un compromiso muy fuerte. Si creemos en las redes sociales, yo no las uso, pero alguna vez veo, me cuentan, me pasan, él había todo visitado, me chispotean. Había visitado Bélgica, o sea, no es que es un ciudadano que de pronto él nació esta afición al correísmo. La mayoría que está ahí han sido elegidos por un 5%, un 7% de correístas. Así es. No hay nada que hacer. Exactamente. Y la presencia de ellos, su mayoría es de correísmo. Y entonces yo creo que él tiene que salir. Si no sale por el juicio político, yo creo que debería ya iniciarse una investigación por falsificación de documentos. Y eso también el juicio penal, porque yo creo que eso sí es gravísimo. Él falsificó el documento. Pero el Consejo Nacional Electoral tampoco puede pasar desapercibido. Pero ya les van a llamar. Porque ellos son los responsables de semejante calificación. Pero no solamente serían exactamente la de la calificación de todos. Porque hicieron campaña. Así es. Exactamente. Bueno. Salida se ve que hay. Yo quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes, al doctor Patricio Gijón y a Carlos Rojas que nos ha acompañado, aprovechando ya de la maestría de ciencias políticas que tiene. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Periodismo de interpretación.